Vamos a ver en este tutorial cómo hacemos la fabricación de productos determinados a partir de las etiquetas que hemos emitido en la anterior producción, que era de productos semielaborados o de cocina, como denominábamos, y también de materias primas, que hemos hecho una recepción de ellas en el apartado primero, la cual, combinando dichas etiquetas, podemos realizar lo que es la producción de dichos productos terminados, tanto de productos semielaborados como de materias primas. Para ello, si hacemos un recordatorio, sabíamos que esas etiquetas de productos semielaborados los sacábamos a través de estas salidas de producto terminado y las materias primas las introducíamos en esta parte superior, con lo cual con esto relacionábamos tanto las materias primas como los productos terminados. En este caso vamos a utilizar un formulario que iría situado puede ser situado en el mismo lugar de la sala o en otro lugar, dependiendo en cada momento dónde vamos a trabajar y qué tipo de productos vamos a realizar. Sería, por ejemplo, al principio de una línea de producción, es decir, donde se introducen las materias primas, y sacaríamos unas etiquetas de control que se irían viajando toda la línea de producción hasta el final para después poder leerlas y hacer lo que es el etiquetado y el embalado, el embalaje de dichos productos para su almacenamiento. Para ello, simplemente lo que hacemos es generar una orden, igual que en el apartado anterior, que nos aparecerán en el listado todas aquellas que están disponibles para esta terminal. Vamos a tomar de ejemplo este producto que denominamos roscón. Lo vamos a generar dicha orden y vemos que nos sale ya el lote que le asigna el sistema a esta tarea que vamos a realizar. Podemos, igual que en el anterior tutorial, generar varias órdenes, es decir, trabajar con ellas simultáneamente. Vamos a hacer, por ejemplo, una de trenzas, que también sería de la misma forma, es decir, simplemente sería una lectura, sería una generación y nos aparecería el segundo en la lista con otro lote totalmente distinto. Como podemos ver, el lote ya nos lo asigna el sistema de forma automática en base a las fórmulas que tenemos aplicadas para el producto terminado. Una vez esto simplemente son las tareas, y esas tareas son las que nos aparecerían aquí en el apartado de composición que teníamos aquí, que tenemos en este caso una fórmula asociada tanto al roscón como a las trenzas. A las roscón tenemos una fórmula y a las trenzas igual, que son prácticamente las materias primas que pueden intervenir en dicha fabricación y su proporción. Y tendremos la posibilidad de, en este apartado, de ir leyendo dichas materias primas, las etiquetas de dichas materias primas con su lote y poder introducir o bien pesándolas, registrando el peso de la báscula, o bien recogiendo el peso de la etiqueta teniendo este botón pulsado. Si simplemente a la hora de leerlas vamos a identificar cualquier una de ellas, por ejemplo, una que tenemos aquí de harina, vamos a coger una etiqueta de harina que tendremos por aquí. Por ejemplo, harina gran fuerza, vamos a leer esta etiqueta, que es la 163769, lo haríamos con un escáner. Vamos a representarlo 163769. Vemos que el sistema nos coge harina gran fuerza y nos está cogiendo el peso de la báscula. Como no tenemos báscula en este momento, nos recoge el peso a cero. Si en el caso que quisiéramos recoger el peso de la etiqueta, vamos a borrar esta línea para ver cómo se presentaría. Simplemente estaría pulsado este botón, haríamos la misma lectura, 1, 6, 3, 7, 6, 9, y nos estaría leyendo en este caso el peso de la etiqueta, como podemos ver. Tenemos esas dos variantes, pero también podemos configurarlo para que en vez de leernos o bien el peso de la báscula, como hemos visto, o el peso de la etiqueta, podemos configurarlo para modificar dicha cantidad. Esto lo podemos hacer en este apartado, puntos cantidad, en lo cual nosotros podemos decirle, por ejemplo, que la cantidad que hemos leído, por ejemplo, son pues 100. Y le damos OK y esto queda cambiado automáticamente. También se puede realizar a través de fórmula, como hemos dicho anteriormente. Para ello necesitamos una variable que es la cantidad de masa que vamos a realizar
para esta trenza en concreto. Eso lo reflejamos en el apartado info, en lo cual le introducimos en el apartado cantidad. Vamos a poner, por ejemplo, que vamos a hacer 600 kilos y grabamos dicha cantidad. Esa es la cantidad que va a hacer la proporción que teníamos en la fórmula, que teníamos aquí en la parte de composición, como hemos visto, con lo cual a la hora de realizar, vamos a irnos de nuevo a nuestro formulario, aquí estábamos, en lo cual en vez de utilizar, vamos a borrar esta línea, vamos a utilizar la misma etiqueta, pero con la configuración de que el peso va a ser según la fórmula. Es decir, en vez de introducirlo a partir de la báscula o a partir de la modificación de una etiqueta o a partir de la propia etiqueta en sí, lo que hacemos es leer la etiqueta, la misma etiqueta del mismo lote, 163769. Entonces, en este momento, el sistema nos va a recoger la cantidad necesaria para obtener los 600 kilos de masa que vamos a realizar, con lo cual serían 600 kilos de harina. Es decir, en base a la proporción que nosotros hayamos leído. Esto nos pasaría lo mismo con todos los productos, materias primas que necesitemos para hacer este producto. Es decir, si vamos ahora a ver otro producto que es necesario para hacer esta harina, por ejemplo, mantequilla a bloque, leemos la etiqueta 163770, 163770, el sistema nos va a leer la cantidad necesaria en base a la proporción de la fórmula, cantidad que nosotros podremos modificar igual que si hubiésemos leído, es decir, si hubiésemos leído de forma normal. Podemos cambiarla y poner ahí la cantidad que realmente hemos empleado. Pero siempre es una ayuda el hecho de poder leer las etiquetas por la fórmula. Para ello tiene que estar en la configuración, puesto que el peso utilizamos según fórmula o sí o no. En este caso sería como que sí. La lectura de las etiquetas simplemente lo que hace es situarme qué lotes estoy empleando, que son los que hemos tenido aquí en la parte de recepción, como hemos visto, las etiquetas internas que hemos utilizado, o bien productos que hemos utilizado de productos semielaborados, podría ser. Por ejemplo, tuvimos la harina gran fuerza, la mantequilla bloque, vamos a tomar, por ejemplo, esta etiqueta que es un mejorante, vamos a coger la 163772, 163772 y nos va a tomar la cantidad necesaria en base a la fórmula. Y así iríamos sucesivamente. Cualquier producto que tomemos que no esté en la fórmula tomará o bien el peso de la báscula o bien el peso de la etiqueta. Quiere decir que este sistema puede ser compatible tanto por fórmula como de modo normal. Bien, una vez introducidas las materias primas y que ya hemos completado, o podemos hacerlo al principio o bien al final, eso no altera el tema de la fabricación, simplemente estamos diciendo de dónde proviene todo este producto que vamos a realizar, tenemos que indicarle cuál es el producto terminado que vamos a sacar de aquí. Con lo cual, eso lo indicamos en el apartado C/A, con lo cual el artículo va a ser una trenza que lo vamos a elegir, por ejemplo, la trenza ultracongelada que tenemos aquí, la seleccionamos y ya una vez seleccionada le decimos OK, con lo cual podemos sacar lo que llamamos las etiquetas de control. Estas etiquetas de control son las que van a ir pegadas a los carros, que sacaremos tantas como carros necesitemos para imprimir para realizar dicha fabricación. Esos carros son los que después van viajando con dichas etiquetas e irían al horno para después poder hacer su lectura y hacer el embalaje de este producto. Esta etiqueta de control simplemente lleva el lote y el producto que es y con un código de barras y que se iría todo el proceso, iría al final de la cadena, irían hasta el final de la cadena, que sería donde irían pegadas a los carros, donde vamos a situar cada una de esta trenza que va a salir de la cadena de producción. Ya definido esto, solo nos queda poder hacer la lectura de dichas etiquetas, ver cómo se embala dicho producto, porque
a la hora de la lectura de las materias primas podemos leer incluso productos, en este caso son materias primas, pero podríamos hacer una lectura de un producto, por ejemplo, que fuera semielaborado, como podría ser, por ejemplo, este aceite con pimentón, que es la 163780. Podríamos hacerlo incluso a posteriori de haber sacado las etiquetas de control. Vamos a hacerlo. 163, vamos a ponernos aquí, 163780. Vemos que nos saca el aceite con pimentón, en este caso del peso de la etiqueta, que podemos modificarlo porque este producto no aparece en la fórmula, con lo cual nos ha leído lo que la etiqueta tenía impreso. Aquí lo tenemos, que es porque teníamos seleccionado peso por etiqueta. Podremos modificarlo e introducir la cantidad correcta. Quiere decir que con esto queremos demostrar de que podemos hacer la introducción de las materias primas a posteriori de haber sacado las etiquetas de control que van en los carros. Es decir, no tenemos que hacer primero una cosa y después la otra, sino que se pueden hacer en distinto orden. También se podría trabajar con la siguiente orden, es decir, la siguiente orden que todavía no hemos hecho absolutamente nada, podríamos hacer lo mismo y volver de nuevo a la primera simultáneamente y tendríamos siempre memorizado todo lo que ya hemos realizado en ese momento. Es básicamente una introducción de materias primas con unas etiquetas de control que nos van a servir para después la posterior embalaje e identificación del producto terminado. Con esto pasamos al siguiente tutorial, que ya vamos a ver la parte de embalado, de embalaje y cómo identificamos los productos que sacamos a partir de esta cadena de producción. Un saludo.